Bueno, momento de poner manos a la obra y empezar a crear realmente transformar esto en una base de datos real que podamos utilizar. Tenemos muchas maneras, podemos crearlo de forma manual, es decir, a través de abrir nuestra consola de MySQL o de la base de datos relacional que vos quieras utilizar y generar los scripts, create table, el nombre de la tabla, después crear las columnas, todo lo que quieras, digamos, hacer de forma manual. También puedes usar el Workbench para hacerlo con una interfaz gráfica, pero lo que te quiero mostrar ahora es cómo podemos hacer con Symfony en este caso, crearlo a partir de nuestras clases, definir nuestras clases, nuestras entidades y hacer lo que se denominan migraciones, es decir, todo eso que tenemos escrito en código PHP se transforma, Symfony nos proporciona, en realidad creo que Composer es el que nos proporciona la posibilidad de migrarlo automáticamente mediante un comando a nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, aquí tengo, lo que quiero hacer ahora es que podamos crear, yo ya creé un par de entidades, vamos a crear juntos esta de categoría. Entonces, tengo un proyecto, tenés que, digamos, yo cuento con que en algún momento indagaste sobre Symfony y estamos hablando en un lenguaje común. Si no, obviamente vas a la documentación de Symfony, instalas lo que tengas que instalar, la versión de PHP correspondiente, el Composer y Symfony y las herramientas que necesites para trabajar con este recurso que se llama Maker Bundle y vas a poder utilizar estos mismos comandos, ¿sí? Obviamente me parece que Symfony es un golazo. Tiene muy buena documentación, muy clara y además cuando te la mandás en la terminal y pones algo que no corresponde te va a decir, che, mira, ¿sabes qué? Te está faltando instalar esto. Entonces te va a ir guiando y te va a dar sugerencias y la verdad es que es muy amigable desde la terminal y es muy amigable desde la documentación. Se nota que me gusta, ¿no? Bueno, entonces, fíjate que no es nada del otro mundo. Tenemos una carpeta de CRC donde está vive nuestro código, un lugar donde van a vivir los controladores, las entidades, en este caso las clases que vamos a declarar, el repository, que es donde van a vivir esta capa para poder hacer las consultas y listo, ¿sí? Como ves, yo ya tengo acá creadas unas clases customer con los mismos modelos que te mostré en el gráfico, purchase, product, y vamos a crear juntos, como yo te decía hace un ratito, category. Symfony también es tan bueno, tan divino, tan copado que no necesito declararle el ID. Él me lo va a poner porque dice, claro, vos me estás creando una clase, por supuesto que tiene que tener su ID. Listo. Si vos querés que ese ID sea diferente, obviamente podés manipularlo y modificarlo, pero si no, él por default te va a dar un ID autoincremental con un int, ¿sí? Vamos a agregarle a esta clase o entidad categoría dos propiedades, name y description. ¿Cómo hacemos? Mira, yo porque tengo con este comando mágico, PHP bin console make entity, este make entity lo que hace es facilitarnos, ayudarnos a poder crear una entidad a través de la línea de comandos, ¿sí? Y es maravilloso. Entonces me dice, bueno, ¿cómo querés llamar a tu nueva clase? Nosotros lo queremos llamar category. Perfecto, vale. Buenísimo, yo te la creé. Gracias. Y si ven, acá ya la creo. ¿Sí? Ahora me dice, ¿querés que además de paso te añada alguna propiedad? Yo digo, sí, pero gracias, yo lo voy a escribir a mano, pero si vos me lo querés hacer vos, dale. ¿Y cómo querés que se llame? Y mira, name me gustaría. Acuérdense que ID no hace falta ponerlo, ya él lo puso por default. Name, bien. Che, ¿de qué tipo querés que sea? Integer, string, boolean. No, está bien. Y por lo general, a partir del nombre que vos le pones acá, él intuitivamente te va a decir un tipo que a él le parece que podría ir con ese nombre, ¿no? Sí, un string, bárbaro. Quiero el nombre sea un string, bárbaro. ¿De cuán grande querés que sea string? Para mí 255 es un montón, vamos a ponerle 50 para el nombre. Dice, ¿querés que sea anulable? Y la categoría, si está vacía, no me está sirviendo el nombre, así que yo le diría que no sea anulable. Y me dice, bueno, ¿algo más? ¿Puedo hacer algo más por vos? Sí, Symfony, sí, Composer. Quiero algo más, quiero otra propiedad, quiero description. Description. Bueno, va a ser string también. Sí, de string. Bien. 255, y bueno, dejémosle 255 porque capaz que quieren poner mucha descripción del producto. De la categoría. De categoría, description. Vamos a ponerle menos, 50. Bien.
Eh, es más, ni siquiera le pondría el campo category, campo description, pero bueno, vamos a dejárselo. ¿Puede ser nuleable? Sí, esto sí, la verdad que sea nuleable. ¿Algo más? No, y dice, bueno, o press return to stop para parar de agregar filitas. Bueno, listo. Success, mensajito, aparte es hermoso. Esto, que le pongan este color acá a mí me alegra la vida. Cuando estés listo, cuando ya tengas más cosas para crear, me da una sugerencia. Tirate este comando, hacer una migración. Una migración es agarra, lee todas las clases que vos creaste y genera un archivo en Migrations. Mirá qué maravilla. Mirá, vemos esta migración. Genera un archivo donde él internamente escribe por vos los SQLs. Create table automentral con tal nombre, con el carácter pirulo, todo. Y después vos le decís, bueno, una vez que lo creaste esta migración, migrámelo, o sea, ejecuta realmente esas queries y lo terminas migrando a tu base de datos. Lo vamos a ver en breve. A mí me parece tan... La primera vez que vi las migraciones me parecieron increíbles. Sé que, por ejemplo, también en Java hay algunas librerías que también lo hacen, pero me parecería recopado. Si ya está sucediendo de forma nativa en Java, me avisan, no lo sé, pero creo que todavía no han implementado esto y me parece como un golazo el tema de las migraciones. También porque evita problemas donde tal vez vos declaraste una clase con algún atributo de algún tipo, con alguna característica, y en tu base de datos, por esas cosas de la vida que nos pasan a los programadores, pusiste algo diferente y cuando querés guardar algo, leer algo, se rompe todo, ¿sí? En cambio, de esta forma, vos te asegurás que tal cual vos declaraste tus entidades, exactamente igual van a vivir en tu base de datos. Y eso me parece como que me da muchísima seguridad. Bien, dicho esto, le digo, vamos a hacer la magia entonces. Vamos a hacer el make migration, crear una migración. Ok, y fíjate que ya me la creo. Antes tenía una sola, ahora tengo dos. Creo que esta debe ser la que hicimos ahora. Sí, ves que me dice Create Table Category, Order, Production, todas las clases nuevas que yo había creado, me las está ahora transformando a una sentencia de SQL para poder ejecutarla. Bien, y ahora efectivamente les digo, yo primero les quiero mostrar acá en el Workbench lo que tengo hasta ahora. Yo actualizo acá. Mi base de datos se llama Let's Zoom Mom y tengo solamente creada la tabla Customer. Yo cuando tire la magia aquí, del Migrate, acá, es este. Doctrine, Migration, Migrate. Míramelo, dale. Me dice, guarda, ¿estás seguro que vos querés hacer esto? Sí, estoy segura, hacelo, que se rompa todo. Bien, ok, successful migrated to version, pirum. Me migró esta versión. Bien, yo voy a mi base de datos, posiblemente no vea nada porque tengo que actualizar, actualizo y mira, esto sí no es una maravilla. Tengo ya creada mi clase orders con todo lo que yo le puse, maravilloso todo lo que le puse, name, description, stock price y todo eso, y es increíble. Hasta aquí te he vendido, te he promocionado el Maker Bundle de Symfony. En la próxima te voy a mostrar cómo a través de esta misma herramienta podemos establecer las relaciones entre nuestras tablas.